Dron de captura de carbono con filtro de biomasa. Resumen. Se está desarrollando un dron de captura de carbono que utiliza un filtro de biomasa hecho de cáscaras de coco para absorber el dióxido de carbono de la atmósfera. Las cáscaras de coco son un subproducto del proceso de fabricación del coco, lo que las convierte en un material económico y sostenible para los filtros. Beneficios de la biomasa de cáscara de coco. La biomasa de cáscara de coco ofrece varias ventajas para la captura de carbono. Gran superficie. Las cáscaras de coco tienen una gran superficie, lo que les permite absorber más dióxido de carbono. Estructura porosa. La estructura porosa de las cáscaras de coco permite que las moléculas de dióxido de carbono penetren fácilmente en el filtro. Alto contenido de carbono. Las cáscaras de coco tienen un alto contenido de carbono, lo que significa que pueden almacenar más dióxido de carbono. Recurso renovable. Las cáscaras de coco son un recurso renovable, lo que las convierte en una opción sostenible para la captura de carbono. ¿Cómo funciona el dron? El dron de captura de carbono volará por el aire, recolectando dióxido de carbono de la atmósfera utilizando su filtro de biomasa de cáscara de coco. Luego, el dron regresará a una ubicación central donde se almacenará el dióxido de carbono o se utilizará para otros fines. Beneficios del dron. El dron de captura de carbono ofrece varias ventajas sobre otras tecnologías de captura de carbono. Móvil. El dron puede desplegarse en zonas donde otras tecnologías de captura de carbono no son viables, como ubicaciones remotas, zonas con terrenos difíciles o zonas urbanas o suburbanas. Escalable. El dron puede escalarse para capturar grandes cantidades de dióxido de carbono. Rentabilidad. El dron es relativamente económico de operar, lo que lo convierte en una opción rentable para la captura de carbono. Conclusión. El dron de captura de carbono con filtro de biomasa de cáscara de coco tiene el potencial de contribuir significativamente a la lucha contra el cambio climático. El dron y el filtro son móviles, escalables, rentables y utilizan materiales reciclados sostenibles. En conclusión, el dron de captura de carbono, equipado con un filtro de biomasa de cáscara de coco, tiene un gran potencial para generar impactos significativos.